Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hablar hoy día del enriquecimiento de cobre supergeno, ¿no? Que se da por lo general en los pórfidos o también en otros tipos de sistemas como PBS, ¿no? Donde abunda bastante lo que son los sulfuros, tanto pirita como calcopirita. Y vamos a ver por qué estos dos sulfuros son tan importantes en este tipo de enriquecimiento secundario, ¿no? De cobre. Bueno, para partir de la idea de este tipo de enriquecimiento, tenemos que primero cuestionarnos qué sucede con un cuerpo cargado de pirita y calcopirita expuesto al ambiente. Eh, eh, Se meteoriza, ¿ok? Se erosiona también, tal vez, pero solamente ocurren esos procesos y si buscamos profundizar un poco más qué tipo de reacciones se dan, no, tratando de darle un enfoque más científico. Entonces tenemos un cuerpo cargado de pirita y calcopirita. ¿Y qué sucede con la pirita? Se reacciona y se disuelve. La calcopirita, el cobre, se pasa como yodo en soluciones. Esas son cuestiones que vamos a evaluar y vamos a ver perfiles en este tipo de sistema. Bueno, ocurren en cualquier ambiente superficial, donde hay aguas subterráneas, ya sea atraídas por la lluvia o de forma fluvial, eh, ligeramente ácidas y oxidadas por el mismo ambiente, son capaces de desestabilizar minerales de sulfuro y lixiviar lo que sería el cobre. Por ejemplo, veríamos que la pirita en un ambiente con agua y altas cantidades de oxígeno nos puede dar los iones ferrosos y sulfatos. Igualmente pasa con la calcopirita. Un poco más de cantidad de oxígeno y agua y nos da algo de goetita, ¿no? Entonces esta es la zona más expuesta al ambiente y por donde más fluidos superficiales van a empezar a circular. Es decir, la que más va a sufrir más procesos de alteración o descomposición, se podría decir. Entonces se formaron soluciones acuosas, ¿no? Cargadas de iones cuprosos, cargadas de sulfatos, y empiezan a filtrar por la misma gravedad a través del del subsuelo, ¿no? Y también empiezan a darse estas reacciones acá en este ambiente y se empieza también a remover lo que sería el ion cuproso, los sulfatos, ¿no? Con la oxidación y la hidrólisis. Empieza a haber una migración, entonces tenemos ya dos zonas, una la más expuesta y la más alterada, otra donde se ocurre la lixiviación de los iones metálicos, y pasaríamos a una tercera zona, que es ya una zona en la que empiezan a precipitar ciertos minerales debido al cambio del ambiente. Es decir, el ambiente ya no es tan oxidante, el pH tal vez también está cambiando. El pH puede cambiar por variados motivos. Por ejemplo, partimos de un pH muy bajo debido a que al descomponerse la pirita y la calcopirita se produjeron iones hidrógeno que dieron acidez al agua subterránea y ya un ambiente más profundo donde el potencial redox ya no es tan oxidante, algo reductor, empiezan a precipitar ciertos minerales que son inestables en solución a un ambiente reductor, ¿no? Estos son los conocidos y los muy famosos óxidos de cobre, carbonatos, silicatos, ¿no? Que dan, por ejemplo, en esta ecuación como resultado la malequita, donde se tiene iones de carbonatos. Y ya un poco más profundo, donde ya no hay soluciones tan cargadas de iones cuprosos o sulfatos, vemos pues una ecuación de la calcopirita que ocurre por reemplazo del hierro por el cobre, se dan calcositas, que es un mineral secundario con más altas concentraciones de cobre, ¿no?
Entonces se da la calcosita, se da la bornita, y entre una menor cantidad de iones cuprosos. Luego, y más tardíamente, se da la bornita. Y más abajo tendríamos pues lo que sería el cuerpo hipógeno o inalterado y primario. Entonces, como una forma de empezar a hacer un recuento de lo que estamos pasando, ¿qué pasa si tenemos el perfil los primeros 6000 años? La primera etapa. Pues lo que se forma en la capa más superior es hematita y goetita. Y también alunita, que es un sulfato. El cuarzo se queda ahí. ¿Y qué sucede en el nivel, en la segunda capa? Se empieza a formar calcosita y cobalita. La pirita todavía sigue estando ahí. Como verán, la calcopirita no está acá, ya se descompuso. También hay cuarzo. Y en la mena hipógeno primaria tenemos calcopirita, pirita, albita, biotita, epidota, muscovita y neutronita, que es un filosilicato. Es decir, estamos ante un cuerpo que es un intrusivo, dada la composición que tiene. Pasados los 6000 años, ¿qué sucede? Empiezan a formarse otros ensambles. Acá en la capa más superior predomina todavía la hematita goetita y la alunita. También el cuarzo, el segundo estadio. En cambio, en la segunda capa, la calcosita y cobalita deja de formarse y empieza a formarse la bornita. ¿Por qué sucede esto? Dado que la fuente son las capas superiores, donde se concentran en la capa intermedia, la fuente empieza a agotarse. Los iones cuprosos ya no son tan abundantes, porque la cantidad de minerales de sulfuro como pirita y calcopirita poco a poco empiezan a disminuir. Entonces, iones cuprosos en bajas cantidades ya no son suficientes para formar calcosita y cobalita. Entonces, más tardíamente empieza a formarse lo que sería la bornita, por la baja de concentración de cobre, por la bajada de concentración de cobre. Luego la pirita todavía está presente, está luchando, produciéndonos sulfatos y también iones hidrógeno. La alunita también está presente y empieza a formarse, ya mostrándonos un poco más de alteración en este nivel, un filosilicato y la caulinita. ¿Qué nos está indicando todo esto? Nos indica que ya la zona ha pasado por una gran cantidad de fluido y ya empiezan a formarse minerales de alteración, ya de últimas etapas. En la parte hipógena todavía sigue la calcopirita inalterada y la pirita, pero ya los minerales algo sensibles, como la albita y biotita, empiezan a alterarse y empieza también a formarse un filosilicato. Empieza a aparecer el feldespato potásico, pero parece un feldespato potásico por secundario. La muscovita sigue presente. Y ya para la tercera etapa y cuarta etapa, en la capa más superior y la más alterada, y por donde ha pasado más cantidad de fluidos, ya desapareció lo que sería lunita, es decir, lo que son sulfatos. La fuente de sulfatos de la capa superior dejó de estar presente. Se siguen formando más hematitas y goetitas. El filosilicato queda presente para siempre, ¿no? Ya como últimos estadios. Excita, otra arcilla, aparece. Calinita empieza a aparecer. La moscovita también. Y el cuarzo. En la parte de la capa intermedia, o Planck's supergeno, sigue presente la bornita, a pesar de estar en los últimos estadios. Es decir, la bornita es de los últimos estadios. Y la epirita también debería dejar de desaparecer, debería empezar a mermenarse y no aparecer más acá. Calinita también queda presente ya como un mineral último del ensamble, de los últimos estadios, y el cuarzo también empieza a aparecer, un cuarzo seguramente residual. La calcopirita sigue en la mena hipógena, igual que la pirita, sigue resistiendo, y pues las arcillas empiezan a ser presentes.
Algo que se resalta es que la capa más superior y la capa intermedia en los últimos estadios tienen los ensambles minerales muy parecidos, a excepción por la presencia de bornita. Ahora, como no todo es descripciones o suposiciones, se han hecho experimentos para ver la estabilidad de ciertos minerales de sulfuros y de óxidos en base a su pH y su potencial redox, donde hemos emparejado lo que sería el nivel acuífero, ya que este nivel es un nivel de cambio del ambiente de oxidante a reductor, donde vemos lo que hemos descrito. Hay primero una disolución de los iones cuprosos, de sulfatos. Este va bajando por la gravedad, y cuando cambia el ambiente y se hace un poco más reductor, entonces se empiezan a precipitar ciertos minerales que son los llamados óxidos de cobre, que vemos que están acá presentes, como la calcantita, antrierita, bercantita y malaquita. Y vemos que la presencia de estos minerales, o la decisión de cuál de ellos va a empezar a aparecer, depende de la composición del agua acuífera y también de los niveles de pH del fluido. Bueno, del agua acuífera, no del fluido. Luego, a un nivel un poco más reductor, vemos que se forman óxidos de cobre como cuprita, y calcosita y cabolita, ¿cierto? Calcosita y cabolita. Y en la parte más inferior y un ambiente más reductor se forma lo que sería la bornita, con la calcopirita. Todo esto ha sido a unas condiciones de 25 grados y una atmósfera, ¿no? Pero nos ayuda como guía de lo que está pasando en esta secuencia. Es decir, primero tenemos una zona de óxidos de hierro hidratados, ¿no? Y también en sus últimos estadios caolinita. También hay muscovita, silicita, gicksita, antronite, ¿no? Que se forman en esta zona. Y aquí se ven como el cuerpo, como está dibujado, graficado, cuerpos esqueletales de los sulfuros, no por la intensidad con que se han meteorizado estos y se han disuelto. Luego tenemos la zona lixiviada, donde se ha removido los metales valiosos y entre otros como sulfatos. Y en la zona, ya tenemos la zona enriquecida, o la zona donde se da la precipitación de estos minerales, ¿no? Que está enriquecida en cadminas de óxidos, como son estas de acá, que en realidad, si bien no son todos óxidos, como sabemos, por eso es el nombre que se le da a este grupo en general, ¿no? En estos procesos de enriquecimiento superágeno: sulfatos, silicatos, arseniatos. Entonces tenemos acá a los óxidos de cobre, y luego en un nivel un poco más inferior y con condiciones reductoras se forma lo que sería la cuprita, la calcosita, la cobalita, y un poco más abajo lo que sería la bornita. Y por último tenemos a la menipógena o inalterada. Entonces esto sería una secuencia de minerales en el ambiente superágeno, enriquecimiento superágeno. Toda esta información fue sacada y extraída de la introducción del proceso formadores de mena de Laurel Roth. Muchas gracias.